Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, por internet, en Red Global y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien y muy contento de este junte histórico que se ha formado para poder hacer este programa, pero ya te dejo anunciando a nuestro querido invitado. Así es, ese segundo café te ha venido muy bien, desde acá se siente la energía. Con nosotros tenemos a un invitado especial y me gustaría presentarlo. Es profesor y director del Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Maryland, autor de varios libros, entre ellos Letras e Imaginario Institucional de la Revolución Cubana y La Máquina de la Salsa. Además, también es autor del libro Caribe Abierto, Ensayos Críticos, que es un libro de más reciente publicación. Y ha publicado, además de todo esto, diversos artículos, tanto en revistas académicas como en revistas culturales, como lo es la revista 80 Grados, artículos que hemos estado leyendo muy detenidamente en los últimos años y en las últimas semanas, sobre todo entre nosotros acá. Así que me da el gusto de presentar y tener con nosotros a Juan Carlos Quintero Herencia. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias y para mí es un lujo estar hoy aquí, ¿no? Yo creo que ustedes están haciendo un trabajo que constituye una suerte de oasis a veces en este desierto de estos días, así que yo encantado de estar aquí. Gracias. Nosotros hemos decidido titular el programa de hoy de narcisismos patrios y la dictadura del yo en el debate nacional. Y repito, de narcisismos patrios y la dictadura del yo en el debate nacional. Y lo hemos inspirado precisamente en tus escritos de los últimos años. Y reconocemos que eres uno de esos académicos e intelectuales que se han ido de Puerto Rico a trabajar en la academia en Estados Unidos, pero, además de, has mantenido no solamente la relación con Puerto Rico, sino que has mantenido una discusión y un diálogo con el debate cultural y político y social que se está dando aquí, y que obviamente Puerto Rico lo entendemos no como un territorio de 100 por 35, sino obviamente como un archipiélago transnacional que incluye muchas ciudades de los Estados Unidos y otras partes del mundo. Pero en ese mismo proceso nos hemos dado cuenta que, o por lo menos de algunas lecturas que hemos hecho, es que has hecho una crítica a tal vez eso que hemos llamado acá la infantilización del debate, que de manera distinta, pero usando términos parecidos, Miguel llama chamaquitismo, aunque tal vez no se refieran a lo mismo, no sé, de eso hablaremos también, y que también has hecho una crítica al yo, desde donde parten muchos escritos en los últimos años, desde diferentes perspectivas. ¿Cómo pudiéramos profundizar sobre esos aspectos? Y si tenemos una lectura correcta para empezar de esto que pensamos estás enfatizando. Bueno, gracias por la pregunta. Mira, mi deseo de discutir la omnipresencia del yo no responde a una suerte de voluntad de abolir el yo, ¿verdad? Porque sin yo nos psicotizamos, ¿verdad?
el que no tiene yo está esquizofrénico. A lo que me refiero fundamentalmente con mi crítica al yo es que se pasea, el yo que se pasea por algunos debates o instancias del debate público en Puerto Rico, no busca como negarlo, sino que a mí me gustaría, ¿verdad? Es mi deseo, que se entendiera como una manera de destrabar los modos de la discusión, como una manera de dejar a un lado alaracas que parecen debates, cierta intransitividad en la discusión y a veces la reproducción de los bandos de las mismas maneras de discutir, ¿no? Yo creo que en Puerto Rico se teatraliza mucho la conversación o el debate. Y con esto no estoy diciendo nada malo contra el teatro, simplemente que a veces me parece que en Puerto Rico, antes de adelantar una proposición o una idea, lo que se habla es de la persona o se termina en la persona. No debemos olvidar que persona etimológicamente significa máscara. Y yo creo que a veces se confunde demasiado lo que se dice y lo que se hace públicamente con la persona que lo verbaliza. Y hay una diferencia entre yo y sujeto, que es muy importante. Yo no tengo nada en contra de que la gente ventile sus opiniones y lo que piensa. Sin embargo, creo que es muy problemático y parte del problema que el que opina termina siendo como una especie de genuflexiones o push-ups de lo que sabe o no sabe, o le garatea al otro en la cara. Y creo que es parte de un modo de la discusión que no rinde, creo yo, acuerdos. Y digamos también, si uno lo piensa desde otro lugar, vivimos en una época que necesita constantemente, por ejemplo, Lacan se refiere a la vitaminización del yo. Hay muchos discursos que constantemente le están supliendo vitaminas, minerales, maneras de tapar o de dormir el síntoma del sujeto, ¿no? Son todos estos discursos de la autoayuda, de las conductas, de mejórate, el echarpalantismo que habla Miguel es una de esas, digamos, manifestaciones discursivas. Entonces, yo quisiera distinguir entre el abuso del yo como una suerte de placeholder, ¿verdad? Como un vacío que debo rellenar con mi persona o con mis ideas. Yo personalmente creo que el yo es un vacío, es un roto en cualquier acepción. Y lo que me interesa como lector es la posición de sujeto de aquel que articula un discurso o propone algo, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que quisiera hacer, ¿verdad? El sujeto poético de Julia de Burgos, el yo que habla no es idéntico al de los ensayos, no es idéntico al de sus crónicas, y si hubiese escrito una autobiografía tampoco, ni tampoco lo que le decía a su hermana, ¿no? Entonces aquí a veces las discusiones terminan siendo socavadas por quién las dice en vez de pensar cómo las dice. Entonces es bien difícil debatir, porque si tú difieres, la gente se ofende, me atacaste, porque te molesta esto, ¿no? Entonces yo creo que no se está discutiendo entonces ideas, no se están discutiendo proposiciones, se están discutiendo las imágenes que tenemos de nosotros mismos, y cuando el otro nos presenta un espejo que no nos gusta, pues nos histerizamos o nos vamos en brote, ¿no? Miguel. Te pregunto si le fuéramos a dar perspectiva histórica a esto, o sea, más que un síntoma del presente, si fuéramos a proyectarlo, ¿existe algún origen, alguna trayectoria de esa neurosis crónica en el debate? ¿A qué se debe? Bueno, que tengamos o que volvamos a esa trampa una y otra vez. Si fuéramos a hacer una historia de esa distorsión, ¿dónde empieza y por qué? Y cómo compara con otras comunidades
que hayas estudiado dentro de la gran Latinoamérica y dentro del Caribe. O sea, ¿esto es algo propio de nosotros en Puerto Rico o hay unos rasgos aquí recurrentes en otras zonas? Mira, yo no soy experto ni hablo como experto, ¿verdad? De ninguna zona. Pero digamos, siempre hay particularidades y singularidades en todo espacio. Hay una diferencia entre lo que sería el origen de esta situación o la palabra que me gusta más que utilizar hasta el comienzo, cuando empieza, ¿no? Uno adviene a su yo como parte de un resultado institucional, ¿no? Como tu nombre, tu apellido, la lengua que tú hablas, ¿no? Es un resultado, no es un debate. Tú no debates con tus padres cómo te vas a llamar. Tú no conversas con tu mamá qué idioma vas a tener. Eso se te da, se te impone con la leche materna. Entonces yo creo que esa condición subjetiva es el resultado siempre de procesos institucionales. O sea, cuando nos instituyen, y pasa en la casa, pasa en la escuela, pasa en las instituciones donde adquirimos nuestra voz, ¿no? En ese sentido, en el caso, para pensar la singularidad de esta obsesión yoica puertorriqueña, habría que ir a las instituciones que han invitado a un sujeto para que allí diga su nombre y represente lo que esa institución necesita ser representado, ¿no? Yo pienso, qué sé yo, en las campañas de Ashford, eliminando los parásitos en las montañas. Pienso también en la subjetivación, ¿verdad?, del hambriado, o sea, todos estos sujetos que precisamente esas instituciones les dieron un yo para sacarlos literalmente de la desesperación y del hambre. El problema es que parecería que para poder decir algo en la arena pública o tener una suerte de proposición política en torno a cualquier tema, primero hay que afirmar ese yo, ¿no? Y no entrar a las ideas. Y en otros lugares hay yo y problemas, pero la gente discute y a veces se caldean y no hay estas especies de patria o muerte o decisiones absolutas, ¿no? Como pasa en ciertas latitudes como la nuestra. Fíjate, me llamó la atención cuando hablabas del yo como vacío, porque yo sé que estoy viéndome para otros lares, pero pienso mucho en el budismo cuando dices eso. Y otra, yo sé que me fui en un viaje ahí, pero me parece... Hay que irse del yo. Del yo, exactamente. Y dos, obviamente, que a veces pienso que como a nivel institucional o de muchas instituciones a nivel estructural en Puerto Rico, tal vez se ha puesto en tela de juicio ese reconocimiento, no sé si del yo, pero del nosotros, y que de alguna manera está relacionado a ese yo, pues tenga que ver con ese tipo de ansiedad. ¿Cuál es la palabra que usa Torresí en su libro? Ansiedad. Sí, ansiedad de ser puertorriqueño, ¿no? O ser puertorriqueña. Yo no sé si te estás refiriendo a eso, pero me parece yo lo que creo que la pregunta de Miguel, que es una pregunta casi de tesis o de tratado, porque es muy buena y amplia, digamos, el yo es un resultado de ser abrazado por el lenguaje, cuando advenimos al lenguaje y empezamos a usarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esas escenas donde comenzamos a pensarnos, no son neutras, no son procesos orgánicos, son procesos culturales. Y la lengua no es exactamente, cuando digo la lenguaje no me estoy refiriendo a una concepción ni gramatical ni lingüística. Entonces creo que en el caso, si me apretaran, yo creo que la situación político-social en Puerto Rico parece que, yo lo he nombrado, es como una suerte de obstrucción. No se puede hablar de nada hasta que la gente no se sienta reconocida, identificada, filiada. Entonces yo creo que esa es la marca misma quizás de una situación intransitiva o de poder que no da más. Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico.
La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y volvemos a Puerto Crítico hablando de narcisismos patrios y la dictadura, iba a decir las dictaduras, pero ¿por qué no?, del yo en el debate nacional. Y tenemos con nosotros a Juan Carlos Quintero Herencia. Juan Carlos, otra de las críticas que has hecho precisamente, y un poco va relacionado con lo que nos estabas hablando en la pregunta anterior, es precisamente esa crítica a dramatizarlo todo, ¿no? A de alguna forma poner las emociones tal vez al frente antes de las ideas. Y es curioso porque últimamente en algunos debates pensamos en este programa de televisión que el Movimiento Podemos, que ya más ha puesto en las redes sociales y que pues muchos estamos siguiendo, La Tuerca, que es un canal de televisión digital, y el programa específicamente Una Vuelta de Tuerca con Pablo Iglesias, hace una entrevista en uno de esos programas con Chantal Mouffe, en donde Chantal Mouffe precisamente está hablando de la dimensión agónica de la política y la importancia en la izquierda de tomar en serio precisamente las emociones, algo que la derecha ha sido experta en manejar y manipular. Una de las críticas fundamentales precisamente al nazismo que se le han hecho desde diferentes perspectivas, y la Escuela de Frankfurt obviamente siendo experta en eso. Pero ¿cómo se revaloriza, digamos, esa perspectiva de las emociones para precisamente agrupar y echar hacia adelante populismos de izquierda? Otra vez para usar terminología de Chantal Mouffe, terminología que no estoy diciendo que necesariamente tú estés de acuerdo o no, pero la traigo precisamente para ver qué mirada tú tendrías ante estas otras posturas que de alguna forma sí le dan un valor importante a precisamente lo emocional, sin desplazar obviamente lo racional o las ideas. Mira, yo lo primero que haría, y creo que Mouffe lo hace, es no partir de la decantación emoción-razón. Okay. ¿No? Como escritor, ¿verdad? Y sobre todo como poeta, yo sé que en las razones palpitan pasiones, y en las pasiones hay razones. Esta suerte de compartamentalización o de enfoque binario yo creo que empobrece mucho la discusión. Lo cierto es que sí, en la derecha, sobre todo la derecha europea, ha sabido movilizar, digamos, registros emotivos y afectivos, sobre todo la extrema derecha, pero no se nos debe tampoco olvidar que llámese la izquierda o el centro latinoamericano, lo ha hecho también, ¿no? Los discursos de Fidel Castro son un ensayo y son una práctica de histrionismo y de manipuleo nacionalista en muchas direcciones desde temprano. Y claro, nos tocó a los puertorriqueños enterarnos como siempre tarde de lo que estaban diciendo escritores de punta como Reinaldo Arenas o Virgilio Piñera sobre esta situación. Porque de hecho morir por la patria es un drama espectacular y terrible. Pero yo siempre que oigo esta discusión me acuerdo de la canción de Mary J. Blige, No More Drama, ¿no? Cuando una persona frente a ti se rasga las vestiduras,
se tira al piso con un ataque histérico, pues ya no hay intercambio de conversación. De alguna manera ese es un tipo de agresión que rompe el diálogo. En ese sentido, la emotividad o la afectividad es algo que alguien que esté familiarizado con algún canon literario, con un corpus literario, sabe que eso no está como divorciado de la práctica de la escritura. Yo lo que creo es que sí, que a veces la izquierda, cierta izquierda, perdona mi francés, trililí, cierta izquierda rara, porque yo no sé, a veces en Puerto Rico cuando me dicen esta gente de izquierda, yo digo, bueno, ¿puedo yo quizás no tener que opinar? Porque yo no sé, ¿verdad? Son conservadores de izquierda, dicen cosas que suenan de izquierda, pero todavía no se atreven a decir que en Cuba hubo un régimen totalitario, que metieron a los homosexuales en campos de concentración, que niegan que hay un problema de racismo. Publicaciones muy prestigiosas estuvieron subvencionadas con dinero cubano. Aquí en Puerto Rico vino Reinaldo Arena con una de sus obras capitales y los trajeron, y una editorial muy importante se hizo la loca porque era Reinaldo Arena y era un escritor homosexual, y además era un texto irreverente, crítico y bastante, digamos, como se dice ahora, queer y fuera de control frente a los grandes ideologemas nacionales cubanos. Entonces sí, hay una izquierda que ha dicho que la inevitabilidad de la revolución en realidad es una suerte de racionalidad que avanza, es una especie de hegelianismo o marxismo trasnochado. Y digamos, cualquier movimiento político que quiera captar y movilizar, de alguna manera, tiene que movilizar algún registro emotivo, afectivo. El problema es las paradojas, digamos, del carisma. O sea, el líder carismático parece que habla por ti, dice lo que tú quieres, como ese galán o esa mamizonga en la telenovela, es que soy yo, ¿me entiende? Entonces ahí está ocurriendo, sí, una experiencia muy emotiva, pero ya hay una identificación tal que hay cero reflexividad, ¿no? Entonces se hace difícil preguntar, ¿no? Se hace difícil cuestionar. Mi trabajo, digamos, sí, mi trabajo como crítico, si se puede decir esto, o como pensador, es lidiar con esto, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes cuando están lidiando con la seducción de la ficción o cómo leer. Siempre me acuerdo cuando yo vivía en Puerto Rico que estaba una vez en una fila de supermercados en el pueblo del condado. Y había una actriz de telenovela con su carrito de compras y vino una señora y se le acerca y le dice, mira, él te quiere. Él te quiere, él te ama. El problema es que él no puede decírtelo. Y él tiene entonces, la actriz espantada, tratando, ¿verdad? Él te quiere, él tiene un problema con su madre y está en una situación, pero él te ama. Tienes que ser un poco, ¿verdad?, paciente. Mire, señora, eso es un personaje, ¿no? Entonces, yo, por un lado, uno quisiera que los lectores se metieran como esa señora, porque esa señora salta ya está metida en la ficción, cree, da por cierto eso. Pero igual es un entrar y salir de ahí porque la señora borra que es representación, borra que se tratan ahora de dos sujetos, Claro. ¿no? Y para ella simplemente existe el yo del personaje, y ella le está dando esta suerte de consejo. Entonces, sí, la izquierda, para movilizar, digamos, en Puerto Rico, tendría que hablarle a los daños, a los dolores, a las situaciones que piden justicia y que piden un problema, ¿no? Y no ofrecerle tampoco, digamos, yo creo que ya ofrecerle a la gente futuros aurorales y espléndidos, nadie se lo cree. Miguel.
Ahora, saliéndome un poco del guión, y es porque, nada, es fascinante escucharte, y ya uno esperaba que íbamos a irnos por esos otros caminos, fuera de las preguntas que teníamos en mente, pero traes el elemento queer a la discusión, en el caso de Arena, y pues la recepción que tuvo o no tuvo en Puerto Rico, precisamente por esa línea. Te pregunto, no es parte, digamos, de estas teatralizaciones o de estos juegos de identidad o de estas máscaras que asumimos en el debate. No existe una especie de disciplina aquí de corillo de que una vez se define tu perfil político, personal y demás, te juntas con gente que confirma, digamos, o que te ofrece el espejo que tú quieres, confirma tu identidad, piensa como tú, formas tu vecindario homofílico. Sí. ¿No será en medio de ese archipiélago de pequeños enclaves que se rasgan las vestiduras entre ellos, no será lo queerness aquí como propuesta política incluso una oportunidad para el cortocircuito y no vendrá de ahí una especie de homofobia, ya no digo literal, sino conceptual, que evita esa especie de roce que rompería, digamos, los reconocimientos de identidad, las certezas que cada cual tiene, no solo de sí mismo, sino del corillo en el que milita. Porque vemos que mucho del debate también se da, ya no solo me atacaste a mí, sino atacaste a mi corillo y te jodiste. Sí. Ahora me voy a meter contigo. Lo queer de alguna manera, esa especie de promiscuidad de las ideas, ese lado juguetón de lo queer, ¿no será aquí una amenaza que tiene que ser evitada por todos los medios y por ende una gran posibilidad, digamos, para el discurso y para el arte, para provocar de una forma muy efectiva? Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que lo queer también es una multiplicidad, ¿no? Y hay distintos modos, ¿verdad? En Estados Unidos ya en ciertos espacios lo queer es la lengua del poder de algunas instituciones académicas, ¿no? Y es la lengua que va a reconocer el cierto decano, cierta decana, que va a dar cierto tenure, que va a dar cierto... O sea, también ya en algunos espacios pensar lo queer como una marginalidad es dudoso. Pero cuando prehistórico. Exacto. Ya son la lengua, sabemos que están literalmente en los grandes centros de poder tomando decisiones y cambiando políticas de todo tipo. Bien, pero yo ayer vi el performance que hizo Mickey en medio de esa manifestación contra la educación de género, que creo que es una de las, no sé su apellido. Sí. Y me lo acaba de decir Pablo y se me olvidó. Él se pone miel y se echa unas plumas en silencio, en medio de la gente con banderas de Puerto Rico diciendo Cristo, Puerto Rico para Cristo. Tú lo oyes que le están diciendo todas cosas. Él no interviene, no se pone pico a pico. Él sigue haciendo su performance, ¿no? También tiene como una especie de traje que le pronuncia y le agranda las nalgas. Hay algo como un borrón en lo que sería su pene. Entonces, esa es una manera de responder, yo creo. También creo que a veces este tema lo atraviesa en concepciones de clase, de raza. Y yo creo que en Puerto Rico, o sea, nuestra cultura es profundamente rara, o igual tengo amigos que no les gusta la palabra queer y ellos prefieren la palabra maricón directa. Y esto también se constituye en un debate, pero yo creo que de alguna manera más esas subjetividades queer que aparecen, y yo no hablaría como sabiendo de este tema como puedo quizás saber de Palés o de Celia Cruz. Pero me consta que sí, que en la medida que ciertas performances, ciertas tomas de la palabra queer ponen en entredicho presupuestos, ideologías, creencias que se entienden que es lo político y lo radical, no solamente es una especie de provocación, es que generan demasiada incomodidad y ruido. Entonces hay que hacer algo con ellos, ¿no? Hay que patologizarlos,
pun intended, sacarlos afuera o simplemente domesticarlos, que es lo que casi siempre ocurre. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Juan Carlos Quintero Herencia, hablando de narcisismos patrios y la dictadura del yo en el debate nacional. Y estábamos hablando de varias cosas, estábamos hablando de un performance de Miki Negrón en la manifestación que se dio, una manifestación multitudinaria en contra de la perspectiva de género. Este lunes que pasó, y en ese camino pues precisamente estábamos hablando de diferentes maneras de entender lo queer, lo raro o desde algunas perspectivas lo maricón. Y es interesante porque me gustaría ir en esa misma línea hacia tu escritura, porque me parece que tu escritura tiene muchos elementos que podríamos decir que es barroca, que pudiéramos decir que es muy culta, y a la misma vez de repente salen palabras y expresiones muy populares, muy de la calle, por llamarle así, y cómo mezclas todo esto, y a la misma vez hay humor, hay ironía, hay sarcasmo, y a veces uno no sabe si estás en una línea o de repente viras por otro lado y vuelves. Entonces me gustaría que cómo te ves, digamos, reflejado en esa conversación partiendo desde tu escritura. ¿Cómo en esto que hemos estado hablando, el yo, que hemos estado hablando de las emociones, que hemos estado hablando de lo queer, cómo tu escritura también conversa con todo esto? Mira, sí, por eso es que a mí me gusta este programa, por las preguntas que uno recibe, que dan como para un programa nada más. Digamos, ¿por qué uno escribe? Es una pregunta que ha recibido contestaciones de todo tipo. Yo, como dicen los americanos negros, to keep it real, yo escribo porque si no estaría probablemente adicto a algo, o obeso, o con otra, insomne, otra cosa. Para mí es una suerte de inevitabilidad corporal. Es una manera de tratar de entender porque no entiendo. Es algo que decía Gombrowicz, ¿verdad? Que los escritores escriben porque no entienden. Entonces alguien que se rompe los sesos, ay, yo no entiendo. Bueno, pues ese es el primer momento de entender, ¿no? Esa suerte. Entonces, para mí yo te diría que la escritura es el resultado de horas de lectura, ¿no? Yo ahí coincido con Eduardo Lalo cuando dice que detrás de un escritor lo que hay es un mega lector, ¿no? Un lector que por una página que le queda bien ha leído cientos, ¿no? Y si yo me veo siempre, a mí me estimula mucho tratar de escribir el libro que a mí me gustaría leer. En ese sentido, los libros que de alguna manera no sé lo que voy a esperar de ellos hasta que me meto. Entonces, los cambios de registro tienen que ver
muchas veces con decisiones que tomo, si tú lees lo que diría yo mi escritura universitaria, no es una escritura universitaria, digamos, convencional, en el sentido de que si usted quiere llegar a ciertos lugares o ser invitado en ciertos lugares, hay un template muy específico, sí. hay unos gestos didácticos, hay un lugar de domesticación y naturalización de la teoría, hay mucho discurso identitario, lo que Juan Duchenne ha hablado también, hay una suerte de identities, ¿no? Mucho pensamiento y mucha oración tautológica, redundante, y a mí lo que me gustaba era un poco como cruzar y zafar de algunas plantillas hechas. Entonces, tiene que ver un poco, cada vez que me hacen esta pregunta, yo lo que pienso un poco en una escena, creo yo, constitutiva para mí, y es que mientras en mi escuela me estaban dando unos libros intragables, inmamables, mi padre, que era un lector desordenado y caótico, y era un abogado notario que trabajaba en Country Club, en la avenida Campo Rico, y era demasiado desorganizado y otras cosas como para hacer dinero, pues me ponía libros en la mano, ¿no? Recuerdo un día que me dio Carta al Padre de Kafka, recuerdo un día que me dio unas poemas muy malos traducidos de Poe, de Edgar Allan Poe, me dio 100 años de soledad, y a partir de ese momento es una especie de don y a la vez una especie de daño cerebral. Yo me di cuenta que lo que me estaba diciendo el maestro o la maestra en Julio César Sola eran absolutamente sandeces. Y ahí me sacó, ¿verdad? Y uno tiene que pensar que muchas personas entran a la lectura y a la lectura literaria o a la lectura filosófica como parte de ejercicios pedagógicos. Van a leer porque van a recibir un examen, van a llenar un examen, un llenar blanco, es parte de una evaluación. Y eso genera una infinidad de problemas. Y lo más terrible es que esos mismos estudiantes que odiaron a esos profesores y esas profesoras, cuando llegan a lugares más altos, y como la universidad, lo que hacen es hablar como ellos, repetirlo, ¿no? Entonces, ese es un trabajo duro. A mí, digamos, y los aburrimientos, yo te diría también, el aburrimiento que uno puede padecer tanto en una escuela pública puertorriqueña o en una urbanización de clase media, puede ser muy fructífera, ¿no? Y lo otro fue, pues, prender la radio y escuchar la voz de Celia Cruz. Entonces, ahí, pues, digamos, esa mezcla y esos tonos, mi padre no escuchaba salsa, yo quería escuchar salsa, y él me ponía boleros y me ponía tangos. Yo peleaba, rabiaba, pero me di cuenta que los escuché y que me aprendí las canciones. O sea, que de ahí hubo inscripción. Entonces yo creo que en la manera en que se me inscribieron ciertos textos es algo también que yo, con lo cual trabajo y revisito, ¿no? Y a mí me interesa también un poco hacer trampa con el discurso erudito, con el discurso poético, ¿no? Sí, ensuciarlo un poco, mezclarlo, a ver qué pasa, ¿no? Miguel. Oye, y Juan Carlos, parece que una parte de tu trayectoria pues tuvo que ver con lograr espacio para esa voz traviesa tuya. Y me gusta cuando dices que tu escritura académica pues no, digamos, renuncia a las ortodoxias o a los decoros, a las etiquetas discursivas de lo que se supone que se diga y cómo se supone que se diga. Entonces, una parte de tu carrera pues es un poco buscar espacio para que eso pueda ser posible, para que exista y pues que tengas el reconocimiento y demás. Ahora, una vez llegas, una vez te instalas, una vez eres el académico, eres el administrador, esa palabra terrible que usan en Estados Unidos para describir cuando tienes posiciones de dirección en algún departamento y demás, una vez llegas ahí y eres el poder, o sea, ¿en qué consiste, digamos, esa segunda parte de una carrera académica? Cuando tu primera parte, digamos, es buscar espacio para la desobediencia
y la segunda tiene que ver con lo contrario, o sea, con representar pues, la institución, el control, el poder. Sí. ¿Cómo te manejas en esos mares? Mira, primero, tranquilizándose un poco, porque cuando una de las... algo que está en mis textos y que cayó muy mal en mis textos sobre la última crisis, o esa crisis continúa, se acabó, universitaria, yo no sé, eso como que nunca acaba. La última huelga, o la huelga esta que generó toda esa serie de textos, que creo que alguien debería recopilarlos, porque no solamente es importante, sino se van a vender. Mucha de la rabia o de la incomodidad que generaron mis textos tienen que ver por algo que me agradecían estudiantes, algunos estudiantes míos, otros estudiantes también de la universidad. Yo quiero aclarar que yo tuve la fortuna y el privilegio de poder regresar a la Universidad de Puerto Rico, de competir por una plaza en el Departamento de Estudios Hispánicos, que fue el que en parte me formó, y yo tenía el apoyo de mi institución, por lo que fue muy doloroso para mí, muy difícil tomar la decisión de irme. Pero también lo que yo señalaba en mis artículos es que no fue una ordenanza de X partido, otro el partido el que acabó o que le vino a dar el golpe le vinieron a dar la estocada final a la universidad. Yo digo, hay quienes trabajamos en la Universidad de Puerto Rico y estuvimos ahí, fuimos testigos de un proceso de debilitamiento y de socavamiento de la institución desde adentro, ¿no? Donde todo el mundo parece que produce al mismo nivel. Es una de las universidades donde todo el mundo adquiere permanencia. Creo que más que Harvard. Eso significa que o que la Sorbona. Eso significa que en la Universidad de Puerto Rico todo el mundo es intelectual de punta en su área, cuando nosotros sabíamos que no. Hay gente que son catedráticos sin un libro. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas son innombrables. Y también hay un profundo desprecio por el trabajo administrativo. Nadie quería ensuciarse las manos con eso. Primero, no hay tal poder. Es un trabajo secretarial sublimado. Hay que organizarse un poco, un proyecto y dejar que la gente converse y no aplastarlos con protocolos y normas de cómo voy a usar la palabra y ahora levanto la moción y todo, unas cosas terribles donde no se discutía, y que se genere una efervescencia cultural y de discusión al interior de los colegas. Son ficciones interpretativas las que manejamos los académicos. No se deciden. O sea, en una defensa de tesis parece, ¿verdad? Porque hay un tribunal que se está decidiendo algo, pero no se está decidiendo nada. Es una ficción que construimos. O sea, la literatura no funciona así. El último libro sobre este tema o sobre aquel autor es el último libro y uno participa de eso, pero no pasa nada grande. No se transforma. Eso no... Y no cambia la historia, digamos, del sinsentido o de por dónde va a salir lo literario. Entonces yo dije, bueno, cuando yo vi en la universidad que estoy ahora, que ya estaban empezando a pasar cosas que yo vi que pasó en la Universidad de Puerto Rico, dije, ok, yo no me quiero ir otra vez de aquí, yo me voy a presentar para ser director de mi departamento. Simplemente lo que tengo que hacer es escuchar, articular, ¿verdad?, una visión, tomar decisiones cuando hay que tomar las decisiones y representar a ellos, ¿no? Representar a mis colegas. No era... Pero acá se acostumbraba a dárselo al que ya sabíamos que no estaba publicando, que no estaba escribiendo, que ya la gente por la espalda no lo respetaba intelectualmente, pero puede hacer eso. Entonces, si después hicieron un arroz con chicle, no se pueden quejar, ni darse golpes de pecho porque nos visitó en aquel año Vargas Llosa y aquí se peinaba por las tardes Juan Ramón Jiménez. Eso no ayuda a parar a estos trucutús que vienen con el cuchillo en la boca. O sea, ahí hubo un trabajo interno
de gente que seguía adquiriendo plazas y descargas y no tenían ni el trabajo ni los galones para obtenerlo. La nostalgia no nos va a salvar necesariamente, sin duda alguna. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de narcisismos patrios y la dictadura del yo en el debate nacional. Y precisamente de esos narcisismos patrios queremos hablar ahora. Y Juan Carlos, obviamente has sido parte también, escuchándote y conociendo algunos de tus trabajos, de la crítica que se le ha hecho a los patriotismos trasnochados, esencialistas, a izquierdismos que de alguna manera pues terminan también arrastrando mucha macharranería, entre otras cosas. Perdón. ¿Cómo ves eso hoy? ¿Cómo tú ves la situación hoy en relación a las cosas que están sucediendo? Estábamos hablando ahorita del lunes que hubo una marcha en contra de la perspectiva de género, y mencionaste una cosa que me parece fundamental, que estabas hablando, bueno, eso no es solamente que eso también es Puerto Rico, sino que eso es Puerto Rico, ¿no? Y que obviamente no es lo único, pero es tal vez una de las fuerzas más grandes que hay, y por lo tanto hay que reconocerlas, entre otras cosas. ¿Cómo tú ves por un lado, esas izquierdas patrioteras, etcétera, esa crítica, y cómo tú ves la situación hoy con las cosas que están pasando? Mira, algo que quizás es un tema que podría enlazar el segmento anterior con la universidad, digamos, mi crítica a cierta actitud media, genuflexa, ¿no? De rasgamiento de vestidura. ¿Cómo es posible que no hagan esto? Nosotros que hemos estado a la vanguardia de tantas cosas. Es la profunda cultura antiintelectual que recorre la esfera pública puertorriqueña, ¿no? Yo recuerdo, tengo grabado algo que me puso muy mal, creo que es una imagen que puso el poeta y librero por excelencia, Eddie, de la tertulia, Eddie Ortiz, ¿verdad? Que era una pancarta que decía no al libro. Sí. No al libro. Entonces, esto es uno de las, digamos, de las piedras de sacrificio del antiintelectual o del discurso antiintelectual es el odio y la desconfianza a la complejidad, ¿no? Y en lo que estamos, sea lo que sea, crítica, pensamiento, escritura, reflexión, trabajar con espacio, con lo que estamos siempre trabajando es con situaciones complejas. Entonces, yo a esta suerte de patriotería, yo le tengo un nombre, yo les digo los patriotitos. Es un personaje que tengo por ahí metido en 2 o 3 poemas que eventualmente sacaré, probablemente muy malos. Pero digamos, la lectura, digamos, el reconocimiento de que el nacionalismo, con todas sus variantes, con todas sus prefijos y matizaciones, los neo, los lights, ¿verdad? De que cómo no constituye en el mundo contemporáneo de hoy un discurso viable para salir de estas
tramoyas o de estas encerronas, no es algo que digamos que descubrí leyendo a Carlos Pavón, a Papo, ¿no? De hecho, ahí ahí lo vi mejor manifestado y mejor escrito y dicho que yo lo pude haber dicho pensado. Pero digamos, yo creo que esta suerte de imposibilidad del nacionalismo de proponer algo para salir de las crisis o de esta especie de deterioro del espacio público donde el otro o no existe o es siempre un sospechoso, monstruoso, puede ser borrado, lo podemos atropellar y después preguntar qué hacía a esa hora por allí. Todas estas cosas son problemas de larga duración y yo no sé si un nacionalismo... Primero, yo no participo en la idea de que hay nacionalismo bueno, hay nacionalismo malo. Sí, me imagino que hay algunos lights, hay algunos sacrificiales. Pero digamos, mi problema con el nacionalismo es que es una creencia religiosa que quisiera circular como si no lo fuera. No, es una creencia religiosa que, en el sentido de que tú naces en un lugar y crecer y nacer en ese lugar de alguna manera te convierte en un sujeto que ha absorbido el humus o los vapores de ese lugar y eso te da una identidad. Y ahí hay, por definición, un proyecto positivo, bueno, hay una manera de hacer el país, ¿verdad? Entonces, los nacionalismos siempre imaginan o nos venden la idea de que si pasamos por una suerte de rituales, casi siempre sacrificiales o de inmolación, y producimos un Estado, ese Estado logrará religarnos, en el sentido de religarnos con esa esencia que hemos perdido por la colonia, la invasión. Sabemos históricamente que muchas naciones se han constituido como naciones sin articular discursos nacionalistas. Yo no quisiera dar aquí una clase tampoco de historia. Pero, digamos, este problema de que es una suerte de creencia que aspira, creencia religiosa, que aspira a circular como si fuese una verdad laica o histórica, que puede ser debatida, para mí es lo que la hace insuficiente como discurso, ¿verdad? Es decirle, o sea, esto lo han dicho otros, al Puerto Rico de hoy, convertirse en una nación soberana, lo va a sacar, por ejemplo, de esta corriente de feminicidios, de esta suerte de corre de asesinatos, de esta suerte de... Yo no sé si ahí se pueden movilizar muchas emociones para crear, es lo que ha hecho los conservadurismos de derecha o de izquierda históricamente. Entonces yo creo que hay que ser críticos de eso o pensar por lo menos en su manufactura histórica, que han sido manufacturados. Ficción es lo único que significa. Yo sé que los antiposmodernos se ponen mal porque creen que uno está diciendo que todo es ficción. Ficción significa cosa hecha. Este escritorio es una ficción, es una cosa hecha, fictio, to fix, hacer algo, no es una cosa abstracta. Entonces, eso a alguna gente, pues, si los perturba es porque en el fondo pensaban que no eran ficciones, que eran verdades idénticas a sí mismas, esencias que no tienen que ser pensadas con preguntas, ¿no? Miguel, ¿algún comentario? Juan Carlos, sobre opinar desde la distancia, el peligro de que te arrinconen a la idea del oráculo. Ya habló Juan Carlos, dijo la verdad, se produjo el misterio, el arrogante. La carne. Está ese peligro y está el otro, o sea, el que se opina pues sin ningún compromiso sobre el lugar porque ya uno se fue, ya uno se salió, y pues todas las críticas a la traición y demás que ya son tópicos, pensaría uno, pero que por más tópicos se siguen repitiendo, es parte del desfile de las dictaduras del yo cotidianas que tenemos en Puerto Rico. ¿Cómo tú ves eso de opinar desde la distancia, dado que ya llevas muchos años en eso? Y dentro de una trayectoria de nuestra historia del pensamiento que tiene muchos opinantes desde la distancia. ¿Cómo te ves tú en eso? ¿Y te han picoteado por opinar desde la distancia?
Pues claro. Y a veces gente que tú adoras y quieres y que tiene que ver con tu circuito familiar. Miguel, tú sabes, probablemente mejor que yo o como yo, que en Puerto Rico articular una palabra crítica o movilizar un criterio con sus problemas y con sus fallas y con sus equivocaciones, inmediatamente te extranjeriza, ¿no? Te empiezas a preguntar, pero tú eres de aquí, ¿no? Eso me pasaba aquí. O sea, yo, en el mundo de hoy, en el 2015, ¿verdad? Esto de las distancias, a veces es muy problemático. ¿Quiénes están adentro? ¿Quiénes están afuera? Yo para decir lo que pienso ya paso de alto. Yo no le voy a pedir permiso a todos estos chantajes o gente que cree que manejan una concepción clara o que ellos saben quiénes son los puertorriqueños de pura cepa, que es una expresión que a mí me fascina. Eso es lo que son manipuleos, son golpes bajos para obviamente hacerte sentir mal, herirte, para que te des cuenta ya estás fuera, ¿no? Entonces yo prefiero asumir mi extranjería, porque yo creo, por lo poco o mucho que he leído, que la extranjería es como constitutiva del archipiélago caribe, porque los originales no están por ningún lado. Todos vienen de otro sitio, los trajeron a la cañona. Más de un pensador dice que probablemente el primer caribeño es ese hijo de esclavo negro que dice, yo no puedo regresar a más ningún lugar. No es una experiencia necesariamente como beatífica. Y qué bueno que soy puertorriqueño, o cubano, pero a veces es el resultado de un encierro. Es el resultado de un encierro y de enormes violencias que se multiplican unas sobre las otras. Entonces, llega un momento que uno tiene que decidir, yo quiero seguir teniendo esta discusión con este tipo de interlocutor. ¿Es esto una conversación o esto es simplemente una especie de quién la tiene más grande, quién es mejor, quién es más puertorriqueño, quién quiere más al país? Ya eso es otra cosa. Y en ese preciso lugar, digamos, que es el Caribe, que es tanto imaginario como geográfico, como translocal, donde todas esas violencias han estado ahí y que también se han construido proyectos múltiples. Queremos también anunciar que mañana va a haber una conferencia donde Juan Carlos Quintero Herencia va a estar hablando sobre ese primer momento donde Celia Cruz y Maelo cantaron juntos la canción de Cúcala. Sí. Así que mañana esto va a ser en la Universidad de Puerto Rico. Sí, es una serie de actividades. Déjame que los títulos son muy malos. La actividad se llama Sonido, Imagen y Letra. Es la cuarta jornada de Humanidades de Arte y Cultura en la Facultad de Humanidades. Va a ser en el Anfiteatro de Música. Y hay varios especialistas o académicos. Está Alicia Fiolmata, Juan Otero Garaviz y su servidor. Y allí estaremos conversando, ¿no? Sobre... Yo en particular quiero pensar el sentido de la imagen del gozo salsero. Y con ese gozo salsero nos despojamos también de esas religiones civiles que hay por ahí en un día como hoy, miércoles de ceniza para imaginarios católicos. Mira para allá. Así es que con eso le damos las gracias a Juan Carlos Quintero Herencia. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene aquí en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.